Bienvenidos de vuelta a Historias Políticas. Antes de revelar la segunda parte de la operación más ambiciosa en la historia de Latinoamérica, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Y si la primera parte de esta historia te impactó, dale al botón de suscripción porque esta continuación será aún más reveladora. Era octubre de 2022, 7 meses después de que comenzara el estado de excepción en El Salvador. Las estadísticas hablaban por sí solas. Los homicidios habían caído un 95%, las extorsiones prácticamente habían desaparecido y más de 65.000 pandilleros estaban tras las rejas. El mundo celebraba lo que parecía ser la transformación más rápida y exitosa de un país en la historia moderna. Pero en casa presidencial, Nayib Bukele estaba revisando un documento que muy pocas personas en el planeta habían visto. No era un informe sobre las pandillas, esa batalla ya estaba ganada. Era un análisis de 400 páginas titulado Proyecto Renacimiento, Fase 2, que detallaba la verdadera guerra que estaba por comenzar. Porque lo que el mundo no sabía era que las pandillas, por más peligrosas que fueran, nunca habían sido los verdaderos dueños de El Salvador. Habían sido simplemente la manifestación visible de un sistema mucho más profundo y sofisticado de control que había dominado el país durante décadas. La historia de la segunda fase comenzó 3 meses después del inicio del estado de excepción, cuando los equipos de inteligencia de Bukele hicieron un descubrimiento que cambiaría completamente la dirección de sus operaciones. Al interrogar a los líderes de MS-13 y Barrio 18 capturados, los investigadores comenzaron a encontrar patrones que no esperaban. Las pandillas no operaban de manera independiente como habían creído. Recibían protección, financiamiento e instrucciones de una red de poder que incluía políticos, empresarios, jueces y funcionarios que habían estado utilizando a las pandillas como herramientas para mantener el control social y económico del país. Las pandillas eran solo los soldados rasos, le explicó Bukele a su círculo más cercano durante una reunión clasificada en julio de 2000. Los verdaderos generales nunca aparecieron en nuestros radares porque llevaban trajes en lugar de tatuajes. Esta revelación llevó a Bukele a tomar una decisión que definiría el resto de su presidencia. Si realmente quería transformar El Salvador, no podía limitarse a eliminar a las pandillas. Tenía que desmantelar completamente el sistema de poder que las había creado y protegido. Así nació el Proyecto Renacimiento, una operación de inteligencia aún más ambiciosa que la que había destruido a las pandillas, pero esta vez los objetivos no serían criminales callejeros con tatuajes y armas, serían algunos de los hombres más poderosos e influyentes del país. La primera fase del Proyecto Renacimiento se centró en el sistema judicial. Los interrogatorios de pandilleros habían revelado una red masiva de corrupción judicial que permitía que los casos contra miembros de élite fueran archivados, que las evidencias desaparecieran y que los testigos fueran intimidados o eliminados. Bukele ordenó la creación de una unidad de investigación completamente separada del sistema judicial tradicional. Esta unidad, compuesta por investigadores internacionales y oficiales de élite salvadoreños, tenía una sola misión: documentar cada caso de corrupción judicial de los últimos 20 años. Lo que encontraron fue asombroso. Más de 15.000 casos criminales habían sido manipulados o archivados debido a la corrupción. Jueces habían recibido sobornos que totalizaban cientos de millones de dólares. Fiscales habían destruido evidencias por dinero. Todo el sistema de justicia había sido convertido en una herramienta para proteger a los poderosos y oprimir a los débiles. Pero documentar la corrupción era solo el primer paso. Bukele sabía que acusar a jueces y fiscales dentro del mismo sistema corrupto sería inútil. Necesitaba una estrategia completamente diferente. En agosto de 2022, Bukele implementó lo que su equipo llamó internamente Operación Espejo. En lugar de procesar a los funcionarios corruptos a través del sistema judicial tradicional, comenzó a exponerlos públicamente con evidencia irrefutable de sus crímenes. La operación comenzó con el juez Roberto Cañas, quien había archivado más de 200 casos contra políticos y empresarios corruptos durante su carrera. Un domingo por la mañana,
Bukele publicó en sus redes sociales documentos que mostraban transferencias bancarias directas de empresarios a las cuentas personales de Cañas, junto con grabaciones de audio donde el juez negociaba el precio de sus servicios. La revelación causó un escándalo nacional, pero más importante, envió un mensaje claro a todos los funcionarios corruptos del país. Bukele tenía evidencias y no dudaría en usarlas. Durante las siguientes semanas siguieron más exposiciones. Fiscales que habían vendido casos, policías que habían protegido a criminales, funcionarios de prisiones que habían permitido que los pandilleros continuaran dirigiendo sus operaciones desde las cárceles. Cada revelación estaba respaldada por evidencia tan abrumadora que la negación era imposible. Pero el verdadero golpe vino cuando Bukele dirigió su atención hacia los políticos. La segunda fase del proyecto Renacimiento reveló algo que muchos salvadoreños sospechaban, pero nunca habían podido probar: que los principales partidos políticos del país habían estado colaborando con las pandillas durante décadas, no para combatirlas, sino para utilizarlas como herramientas de control político. Los documentos interceptados mostraban que políticos de ambos partidos tradicionales habían pagado a las pandillas para intimidar a votantes en áreas específicas, para atacar a candidatos opositores y para crear clima de violencia que justificara sus promesas de mano dura que nunca cumplían. Más impactante aún, las investigaciones revelaron que muchos de los asesinatos políticos de las últimas 2 décadas no habían sido obra de las pandillas actuando independientemente, sino contratos pagados por políticos para eliminar a rivales o testigos incómodos. En septiembre de 2022, Bukele hizo pública la lista de los 30 políticos de alto rango que habían estado en la nómina de las pandillas durante años. La lista incluía expresidentes, exministros, diputados actuales y alcaldes que habían construido sus carreras sobre alianzas secretas con organizaciones criminales. La revelación causó un terremoto político. Algunos de los nombres en la lista habían sido figuras respetadas de la política salvadoreña durante décadas. Otros eran políticos que habían criticado públicamente a Bukele por sus métodos autoritarios, mientras secretamente colaboraban con los mismos criminales que él estaba combatiendo. Pero Bukele no se limitó a exponer a los políticos corruptos. También reveló cómo habían usado su poder para enriquecerse a costa del pueblo salvadoreño. La tercera fase del proyecto Renacimiento se centró en lo que Bukele llamó la oligarquía extractiva, un grupo de aproximadamente 200 familias que habían controlado la economía salvadoreña durante generaciones, no a través del mérito o la innovación, sino a través de la corrupción, el monopolio y la colaboración con políticos corruptos. Las investigaciones revelaron un sistema de contratos públicos amañados que había transferido miles de millones de dólares de las arcas del Estado a empresas privadas a cambio de servicios sobrevalorados o proyectos que nunca se completaron, hospitales que costaron el doble de su valor real, carreteras que se deterioraron inmediatamente después de ser construidas, programas sociales donde el 70% del presupuesto terminaba en cuentas privadas en lugar de ayudar a los beneficiarios. Uno de los casos más escandalosos involucró la construcción del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Las investigaciones mostraron que el proyecto, que debería haber costado 50 millones, terminó costando 180 millones, con la diferencia siendo distribuida entre políticos y empresarios a través de una red compleja de empresas fantasma y contratos inflados. Pero lo más impactante de estas revelaciones no era solo la cantidad de dinero robado, sino cómo el robo había sido sistematizado y normalizado durante décadas. Existían tarifas estándar para diferentes tipos de corrupción: 15% del valor del contrato para proyectos de infraestructura, 25% para contratos de servicios, 40% para programas sociales. En octubre de 2022, Bukele anunció la creación de la Comisión de Recuperación de Activos, una unidad especializada con poder para congelar cuentas bancarias, confiscar propiedades y recuperar dinero robado del Estado durante los últimos 30 años. La comisión tenía una lista de más de 2.000 individuos y empresas que habían participado en esquemas de corrupción.
Su objetivo era recuperar al menos 15.000 millones que habían sido robados del pueblo salvadoreño durante décadas de mal gobierno. Las primeras confiscaciones fueron espectaculares. Mansiones valoradas en millones de dólares, colecciones de autos de lujo, cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas enteras que habían sido construidas con dinero robado. Todo fue confiscado y destinado a programas sociales para las comunidades más pobres del país. Pero quizás el aspecto más ingenioso del proyecto Renacimiento era cómo Bukele había logrado ejecutarlo sin violar las leyes internacionales o provocar una crisis constitucional. En lugar de arrestar masivamente a políticos y empresarios, como había hecho con las pandillas, Bukele utilizó una combinación de presión pública, investigaciones transparentes y confiscaciones legales para forzar a los corruptos a negociar. A muchos se les ofreció la oportunidad de confesar sus crímenes, devolver el dinero robado y colaborar con las investigaciones a cambio de evitar procesos penales. Sorprendentemente, más del 60% aceptó estos acuerdos, prefiriendo perder su riqueza ilícita antes que enfrentar la humillación pública y la prisión. Los que se negaron a cooperar enfrentaron el poder completo del Estado. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades confiscadas y sus crímenes expuestos públicamente con evidencia irrefutable. La mayoría terminó huyendo del país o aceptando eventualmente los términos ofrecidos. Para noviembre de 2022, El Salvador había experimentado lo que los analistas internacionales llamaron la purga anticorrupción más efectiva en la historia moderna de Latinoamérica. Más de 300 funcionarios públicos habían renunciado o sido removidos de sus cargos. El sistema judicial había sido completamente renovado con jueces y fiscales seleccionados a través de procesos transparentes e internacionalmente supervisados. Los contratos públicos ahora se otorgaban a través de licitaciones abiertas con supervisión ciudadana. Pero quizás el cambio más significativo era cultural. El pueblo salvadoreño, que durante décadas había aceptado la corrupción como algo normal e inevitable, ahora tenía evidencia concreta de que era posible vivir en un país donde los funcionarios públicos realmente servían al pueblo en lugar de enriquecerse a su costa. Los resultados económicos fueron inmediatos y dramáticos. El dinero que antes se perdía en corrupción ahora se invertía en hospitales, escuelas, infraestructura y programas sociales. La eficiencia del gobierno mejoró drásticamente cuando los contratos se otorgaron por mérito en lugar de conexiones políticas. Para diciembre de 2022, El Salvador había logrado algo que parecía imposible. Había eliminado no solo las pandillas, sino también el sistema de corrupción que las había alimentado durante décadas. Pero Bukele sabía que su trabajo aún no estaba terminado. Había una cuarta fase del proyecto Renacimiento que aún no había implementado, y sería la más ambiciosa de todas. En enero de 2023, durante una reunión privada con su círculo más cercano, Bukele reveló el objetivo final de su transformación de El Salvador: convertir al país en un modelo para el resto de Latinoamérica, demostrando que era posible eliminar tanto la violencia como la corrupción cuando existía la voluntad política y la estrategia correcta. No estamos solo transformando El Salvador, les dijo a sus asesores. Estamos demostrando que otro tipo de América Latina es posible. La cuarta fase del proyecto Renacimiento se centraría en la construcción institucional a largo plazo. Bukele había demostrado que podía destruir sistemas corruptos, pero ahora tenía que probar que podía construir sistemas transparentes y sostenibles que continuarían funcionando mucho después de que él dejara el poder. Esta fase incluía la creación de instituciones de supervisión ciudadana, sistemas de transparencia gubernamental, que permitían al público monitorear el uso de recursos públicos en tiempo real, y programas educativos para asegurar que las futuras generaciones de salvadoreños nunca permitirían que la corrupción regresara a su país. Bukele también estableció alianzas con organizaciones internacionales de transparencia para garantizar que los sistemas que había creado cumplieran con los más altos estándares internacionales y fueran sostenibles a largo plazo. Para mediados de 2023, El Salvador había completado una transformación que muchos expertos habían considerado imposible.
El país había pasado de ser uno de los más violentos y corruptos del mundo a ser un modelo de seguridad, transparencia y buena gobernanza. Pero quizás el logro más significativo no fueron las estadísticas o los reconocimientos internacionales. Fue el cambio en la mentalidad del pueblo salvadoreño. Por primera vez en generaciones, los salvadoreños creían que su país tenía futuro, que sus hijos podrían crecer en un lugar donde el mérito importaba más que las conexiones, donde la ley se aplicaba por igual a todos y donde el gobierno realmente trabajaba para el pueblo. La transformación de El Salvador se había completado, pero su impacto apenas comenzaba a sentirse en el resto de la región, donde otros pueblos miraban hacia El Salvador y se preguntaban, si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Y esa quizá había sido la verdadera meta del proyecto Renacimiento desde el principio, no solo cambiar El Salvador, sino inspirar una transformación en toda América Latina, porque Nayib Bukele había demostrado algo que muchos habían creído imposible, que con la estrategia correcta, la voluntad política adecuada y el apoyo del pueblo, cualquier país podía liberarse de las cadenas de la violencia y la corrupción que habían limitado su potencial durante tantas décadas. El experimento de El Salvador había terminado. Los resultados estaban a la vista, y el mundo estaba observando,